Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles. Es jueves 27 de abril del año 2017. Vamos a tratar esta mañana de entender la crisis económica y fiscal que vive el país, pero desde otras opiniones. Opiniones que desde mi punto de vista muy particular a veces no son ni tomadas en cuenta. Y son de personas que provienen de la izquierda salvadoreña y que están hablando de otro tipo de soluciones muy diferentes inclusive a las que plantean los funcionarios de gobierno. También, por supuesto, ver las posibilidades que tiene el país con este déficit fiscal que algunos consideran es de 1.000 millones de dólares y una deuda que para algunos también ya es una deuda que hay que ir pensando si es posible una moratoria de ella misma o una excepción, es decir, la deuda ya no se puede pagar, El Salvador no tendría capacidad de hacerlo. Claro, la base de todo esto tiene que ver con las decisiones que se tomaron en el pasado y debemos analizar el pasado, por supuesto, para no cometer los mismos errores en el futuro. El partido en el gobierno, desde el expresidente Mauricio Funes y este gobierno como tal, prometió primero Funes prometió cambiar el modelo económico, algo que no se logró. Y en el caso de Salvador Sánchez Serén, pues han continuado estas políticas que para algunas personas conservadoras son las que tienen al país sometida, amarrada. Principalmente el tema de la dolarización, unas decisiones que se tomaron en el pasado y que hoy pues están de verdad viviendo las consecuencias de todo esto. Acompáñenme por favor para ir entendiendo la plática que vamos a tener, espero yo, amplia, concreta, muy sincera, con mi invitado esta mañana, que quiero comentarles recientemente, pues acaba de, hace un par de días, de presentar su libro precisamente enfocado en esta situación que yo le he planteado. Usted me conoce, yo soy Josué Natán Baquis, en jueves 27 de abril del año 2017, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Son las 6:35 de la mañana y quiero presentarles, sin mucho preámbulo por supuesto, a el doctor, economista y analista político de izquierda, Salvador Arias. Bienvenido, doctor, me da muchísimo gusto tenerlo aquí. Teníamos días de no contar con su presencia, obviamente por muchísimas razones, motivos de fuerza mayor, pero creo que, como yo siempre lo he dicho, esta entrevista nos ha caído como anillo en trompa de cuche, ¿verdad? Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Natán. Un gusto estar con ustedes y poder llegar a la audiencia de TVO. Muy bien. Permítame, doctor, en lo que entramos de lleno a la conversación que vamos a tener esta mañana, a revisar lo que ha acontecido en las últimas horas. Vamos a lo último. Bien, la escena que estamos viendo en las pantallas tiene que ver con el asesinato, el atentado del que fue objeto el propietario de una ladrillera. Ladrillera en Aguilares. Fíjense ustedes, parece ser que ya lo esperaban a la víctima en el kilómetro 34 de la Troncal del Norte sería, ¿verdad? La víctima de nombre Juan Carlos Guardado, 39 años, estaba llegando. Muy bien, ya cerrando para poder retirarse de su negocio. Cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon con una ametralladora tipo Uzi. Eso es lo que ha acontecido en las últimas horas. Gracias. Al periódico más rápido.
Ahí está la portada del periódico Más. No sé, pasajero lo mató. No sé si esta es la portada del día. Sí, correcto. Lo bajaron de un bus, pero andaba armado y se defendió. El muerto era un presunto delincuente según la policía. Ah, cómo no, esto fue lo del redondel Corinca, ¿verdad? Ayer, dos sujetos tratan de privar de libertad a un pasajero, lo bajan, pero en el camino no se percataron que la víctima estaba armado y dispara en contra de sus captores y mata a uno de ellos. Esta noticia trascendió al filo del mediodía, el día de ayer. Y bueno, tonelada de goles, dice, en la liga. Tan atada de goles. Yo estoy ya. Barça y Real Madrid salen con todos los poderes y se encaminan en sus respectivos juegos. La liga sigue caliente, dice, su página 26-27. A cárcel por darle a policía, jalado por baje. Dice, sí, esa es la portada de el periódico Más en este jueves 27 de abril del año 2017. Vamos rápido, por favor, al resumen. Ayer era el análisis semanal sobre el Estado de la Nación. Conversamos y está la fotografía, un breve resumen, por favor, con Juan Ramón Medrano, Rafael Mengíbar y Jorge Tobar. El tema, por supuesto, era la crisis económica, de la que vamos a continuar hablando, por supuesto, esta mañana. Y también hablamos un poco de estos recibos, de estos documentos que andan circulando sobre sueldos. Aparentemente, pues nadie ha salido de quienes están señalados en esto a desmentir esto. Más bien lo que ha continuado es la especulación alrededor de este dinero que supuestamente recibían el señor Luis Cardenal, el señor Rodrigo Ávila y también a la señora Escobar, Margarita Escobar, en la administración del expresidente Elías Antonio Saco. Gracias. Muy bien, gracias a todos y cada uno de ustedes. Doctor, regreso del Colón a El Salvador y el derrumbe del imperialismo del dólar. Me comentaba usted que es un trabajo de 4 años y quiero mostrar el libro, es este el libro que precisamente hace 2 días, ¿verdad, doctor? Ayer fue lanzado. No, el martes. No, el martes, por eso le decía, hace 2 días. El día martes fue lanzado oficialmente en un evento, en un hotel capitalino, ¿verdad?, en donde usted se hizo acompañar de amigos, por supuesto, de colegas suyos economistas en referencia a esto. Yo recibí el libro ayer. El libro tiene mucho contenido, es bastante sustancioso. No le voy a mentir, me voy a tomar quizá un par de días, 3, 4 días más para poder terminar de leerlo y entenderlo. Pero sobre la base de esto es la hipótesis, más bien una propuesta que usted hace en referencia a el tema de la dolarización y la importancia de cambiar la política monetaria del país, ¿verdad? Eso es la base de eso. Explíqueme un poco, por favor. Bueno, mira, normalmente los estados tienen 2 grandes instrumentos para hacer política económica y esa política económica monetaria, ¿verdad? Sí, la política económica en general. Okay. Tiene 2 grandes instrumentos y la política económica del Estado está obligada a ser un factor determinante en el funcionamiento y el desarrollo de la economía. Y esos 2 grandes instrumentos son la política monetaria y la política fiscal. Y la política del gasto, por supuesto, ¿verdad?, que se lleva a partir de los ingresos del Estado. ¿Qué ha pasado en El Salvador cuando se dolariza? Bueno, lo que pasa que en El Salvador cuando se dolariza es que se le quita al Estado la política monetaria cambiaria y crediticia, que son factores fundamentales para poder apuntalar la política del Estado en cuanto a activar y desarrollar la economía y favorecer a los sectores de menos ingresos en la población. Es como que te quitaran un brazo, ¿verdad?, y el brazo derecho quizás, y te dejaran solo el brazo izquierdo. Con la desventaja
que el brazo que le queda a El Salvador, porque es el brazo de la política fiscal, que cada vez se ve más comprometida desde el mar como resultado en parte de la dolarización y otras medidas que se tomaron de una apertura excesiva de la economía, que la política fiscal se va viendo amarrada a una condición de un proceso de un endeudamiento perverso en El Salvador, que deja entonces al Estado igual sin capacidad de tener una política fiscal que le permita tener los recursos para resolver los problemas sociales que le exige la Constitución y ser un promotor de los sectores productivos de este país. Entonces, tenemos un Estado atado y que por lo tanto eso también le da como resultado un gasto reducido en relación a las exigencias que tiene el país para desarrollarse. Somos un país que yo le llamo de un capitalismo primario, que si el Estado no tiene la capacidad de ser uno de los promotores básicos y financiadores básicos del desarrollo del país, este país no va a poder llegar a ser un país desarrollado. Entonces, jamás. Y lo grave de esto, que eso significa que seremos un país eternamente de pobres, y no eso sí, siempre en estas estructuras económicas y políticas, ahí donde está la pobreza masiva, también está un pequeño grupo que yo le llamo la burguesía oligárquica, y en este caso también las transnacionales, que sí hacen grandes negocios, ¿verdad? A partir de la pobreza del pueblo, y que por lo tanto tiene el Estado ahora una crisis financiera que es resultado de todo este proceso que te digo, y que lo hemos venido anunciando. En el año 2000, en el año 2008, yo publiqué un libro que se llamó El derrumbe del neoliberalismo. Ese libro ya explicaba con detalle, primero, cómo el neoliberalismo estaba en crisis a nivel mundial. Y dio la casualidad que cuando ese libro sale en abril del 2008, en ese momento también se destapa de manera ya abierta la crisis mundial del 2008 del capitalismo. Doctor, quiero hacer una pregunta muy concreta, porque para muchos estas son promesas incumplidas desde que arribó al poder por primera vez el FMLN a través de Mauricio Funes Cartagena. El cambio de modelo económico. ¿Por qué le pregunto esto? Porque muchos consideran que parte también de lo que los gobiernos de izquierda prometieron pasaba necesariamente por la implementación de un nuevo modelo económico. ¿Qué tipo de modelo se está implementando? Está implementando el gobierno, su partido. ¿Es un modelo de continuidad capitalista o usted ve un híbrido, usted ve algunas cosas diferentes a esto? Porque usted habla del fracaso del neoliberalismo, pero muchos hablan también de la perversidad y el fracaso del capitalismo. Claro, es que es lo mismo. Ajá. O sea, el neoliberalismo es el modelo actual que hace funcionar el capitalismo. El capitalismo es un sistema y el neoliberalismo es un modelo dentro del sistema. Han habido diferentes modelos económicos dentro del sistema en la historia del capitalismo. Entonces, acá nosotros, hasta ahora, seguimos entrampados en el modelo neoliberal y en el sistema capitalista, por supuesto, ¿verdad? Y hay un factor que creo que, más que todo en el caso del presidente Salvador Allende, el Salvador Sánchez Serén, que no ha podido romper ningún elemento de fondo estructural que tiene a este país en esta crisis, es que la derecha siempre sigue siendo mayoritaria en la Asamblea Legislativa. Y si tú no tienes un instrumental capaz de cambiar las leyes de este país, que es la Asamblea Legislativa, no tienes control de ella, el presidente está inhabilitado para poder hacer los cambios necesarios. Pero eso no siempre ha sido así, doctor. Pues, por ejemplo, Mauricio Funes gobernó durante mucho tiempo con al menos la mayoría simple a su favor. Sí, pero él sí no trató de cambiar el modelo neoliberal. Ajá. Él se subió en el modelo neoliberal.
Por eso estoy diferenciando. Se subió en el modelo neoliberal. Mira, en este libro, que es un esfuerzo bastante grande, hacemos 3 niveles de análisis. Un primer nivel es cuál es la situación de la economía del dólar a nivel mundial, lo que yo le llamo el imperialismo del dólar. Situación de las economías dolarizadas. Del mundo. Del mundo. Del mundo, la economía del dólar. Okay. Recuerda, el capitalismo está dominado todavía por la moneda del dólar fundamentalmente, aunque hay otras monedas que lo van desplazando y otros instrumentos. Pero sigue siendo la base de la emisión de los títulos valores, de las transacciones comerciales, financieras del mundo, fundamentalmente. Entonces, hago un análisis de cuál es esa situación, cómo funciona esta estructura de poder económico a nivel mundial y cómo se relaciona con el poder político y la crisis en que está entrando, la crisis que ya está manifestada en el sistema. La crisis del 2008 no corrigió el problema de fondo estructural del capitalismo, que es una crisis de sobreacumulación, ¿verdad? Y que más bien ha llevado, como lo pueden ver en el libro, a que existan en términos de valores financieros y de deudas de los 4 estados más importantes, Estados Unidos, Inglaterra, Europa y Japón. Esos 4 estados tienen una carga de endeudamiento entre la creación de los valores financieros que han creado y la deuda pública y la deuda privada de más de 800 billones de dólares. O sea, 10 veces lo que produce el mundo en un año. Pero solo son esos solo 4. Esas 4 economías. Esas 4 economías. Entonces, el resto del mundo también tiene su deuda. Entonces, la situación de la especulación financiera y el traslado de mucha de la crisis del 2008, se inicia un proceso de traslado del fracaso por la sobreespeculación de la gran banca mundial, del traspaso de esa deuda a los estados. Y que ahora, por lo tanto, se lo están pasando y cobrando a los pueblos. Entonces, esa es una parte del libro. Después el libro hace un análisis de cómo eso se está reestructurando. Después el libro analiza la dolarización en América Latina. Primero, qué es lo que pasa en América Latina. Se hace un análisis de los que dicen que la dolarización iba a traer una serie de beneficios, cómo esos beneficios no se han dado en relación a El Salvador. Lo mismo se analiza los que defendían, los que se oponían a la dolarización y decían que eso iba a crear problemas, también se analizan, ¿verdad? En una visión latinoamericana, y para eso se hacen 2 estudios de caso a fondo. Se estudia el caso de Ecuador y se estudia el caso de Argentina, ¿verdad? Aunque son modelos de dolarización diferentes, ¿verdad? Modelos de Ecuador no es igual, es una dolarización total. El caso de Argentina sí era diferente, ¿verdad? Porque no era que fuera una dolarización, existían las 2 monedas, pero pegados totalmente al dólar. Sí. Estaba y aquí se dolarizado. prometió también el bimonetarismo, pero nunca funcionó de esa manera. No. Salió de circulación el colón y eso se impuso preponderantemente. Y eso se analiza también en el libro. En el libro, bueno, después de analizar el caso de Argentina y Ecuador y tomarlos como elementos de criterios concretos de cómo funciona una economía dolarizada y qué pasa cuando una economía se desdolariza, porque era necesario darle un contexto de experiencias, de otras experiencias en el mundo. Ahí voy con ese concepto, porque, miren, yo leí un poco su libro, no le voy a ser honesto, no lo leí completamente, y no me quiero adentrar porque no quiero pecar de ignorante, de inocente, ¿verdad? Pero vaya, fíjese. Concluyendo un poco de lo poco que pude leer, es que usted considera que muchos de los problemas económicos que tiene el país pasan o es responsable la dolarización. Sí, totalmente. Esa es la base. Sí. En su libro esa es la hipótesis que usted desarrolla. Que yo desarrollo y que demuestro. Ok, perfecto. ¿Verdad? Muchos no piensan como usted. Sí. Ahora, yo quisiera La diferencia con muchos que no piensan como yo es que no han hecho un estudio, Sí, sino bueno, que lo que hacen es que dan opiniones. perfecto. Entonces, este libro
estudia cómo se ha comportado la economía salvadoreña, relacionándola con los efectos de la dolarización durante los 16 años de dolarización. Entonces aquí no estamos especulando, sino que estamos, a partir de un análisis científico serio, y técnico, utilizando sí, las estadísticas oficiales del Estado, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, ¿verdad? Todas las estadísticas, la TCEPAL, los que hacen estadísticas básicas. A lo que les debemos, ¿verdad, doctor? Al Ministerio de Hacienda, las estadísticas del Ministerio de Hacienda, hay un análisis detallado de toda la economía, de los impactos, y tenemos una claridad. La dolarización ha significado cosas graves. Por ejemplo, en el aspecto de política monetaria. El Estado antes tenía una política monetaria que le permitía tener una política crediticia. Y la política crediticia significaba que el Banco Central tenía capacidad de establecer, por ejemplo, topes de cartera. ¿Por qué es importante esto? Porque el Estado organizaba de forma tal que los créditos de los bancos estuvieran relacionados con la política económica y donde había potencialidades de crecimiento económico del país para buscar el desarrollo. Eso se acabó. Entonces, si usted va a ver ahora, por ejemplo, la cartera de los bancos, que son quienes hacen ahora la política monetaria en lo concreto, el 56% de la cartera está en financiamiento para consumo y para compra y venta de vivienda. O sea, que no está orientada a la producción. Créditos personales, especulativos, porque son las grandes tasas de interés de las tarjetas de crédito, o sea, es una ganancia muy grande, una especulación financiera y un abandono del aparato productivo. Antes el Banco Central, además, manejando la política crediticia, podía definir los topes de las tasas de interés. Ahora usted tiene, que hemos tenido tasas de interés de 150% en el Banco Azteca. Ahí se ha hecho una medio regulación, se ha tratado de ponerle límite a las tasas, pero eso es todavía la tasa máxima, creo que permitida es como 90%. O sea, es especulación. Eso no es cobrar el costo de administrar el dinero y que dé una utilidad. Eso es especulación. Entonces, solo ese factor ha hecho que la dolarización ha implicado un abandono del aparato productivo de este país y que ha llevado, por lo tanto, también a una baja inversión. Y si no hay inversión, no hay crecimiento y no hay desarrollo. Eso es solo uno de los aspectos sustantivos, como otro. En el 89, porque este proceso es un proceso que se inicia con Cristiani. Sí. Solo les digo esto, con Cristiani le prohibió por ley al Banco Central que le prestara dinero al Estado. Antes el Banco Central, ahí tenemos la historia, usted va a ver ahí los 4 modelos económicos que se han dado en el país, y después hay un análisis más profundo que se ha hecho en el Banco Central, que va a publicar un libro. En el Banco Central se ha quedado a tabular estadística. El Banco Central antes, por ejemplo, era un banco que definía no solo las tasas de interés, definía no solo las carteras, sino que le prestaba dinero al Estado, no de forma onerosa, sino que le prestaba, le cobraba los costos que significaba esa operación financiera, pero no le prestaba onerosamente. ¿Qué es lo que pasa? Desde el 89, cuando pronuncian esa ley, el Estado se ve obligado de tener que estarle pidiendo dinero prestado a la banca privada. Y en la medida que se dolariza, todo nuevo préstamo del Estado eran dólares. Y entonces para pagarla hay que tener dólares. Ahora no hay deuda interna y deuda externa. Lo podemos ver desde un punto de vista territorial, que aquí estén los instrumentos que se deben y otros que estén afuera. Pero la realidad es que es más. Muchos de los valores de los eurobonos que se colocan en el exterior, después se los vienen a vender aquí a las AFP y con robos financieros. Y lo digo con robos financieros, porque nosotros establecimos que en las operaciones de colocación de eurobonos que hizo Flores, ¿verdad?, y unos que hizo Saca, hubo especulación. Fueron allá a vender los valores abajo de 100% de su valor
y después se los vinieron a vender más caros a las AFP y las AFP se prestaron a esa corrupción. Ahí nosotros hemos tabulado solo ahí que se robaron 150 millones de dólares. Entonces, es ese factor de encarecerle el financiamiento al Estado por privilegiar a la banca privada en contra de los intereses del pueblo, es solo otro factor claramente demostrado, que es uno de los factores que tiene en crisis al Estado. Muy bien. Doctor, la pregunta del millón ¿es posible desdolarizar el país? Aguánteme la pregunta, yo se la hice ayer en el análisis semanal a uno de los panelistas, Jorge Tobar, y esto fue lo que él respondió. Es inviable ahorita, a estas alturas, regresar al colón. Sí. Porque la maquinita de hacer dinero queda a la deriva, queda en manos de gente irresponsable, puede caer en manos de un populista y va a suceder lo que está sucediendo en este momento en Venezuela, que tienen la inflación más alta del mundo, porque emiten billetes como cualquier cosa. Entonces, el dinero se convierte en papel que sirve para quemar cosas. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y mañana voy a estar pendiente de la entrevista del señor Arias y le voy a hacer sus preguntas. Ojalá que el regreso del Colón a El Salvador y el derrumbe del imperialismo del dólar es el libro que presentó ayer. Y una cosa que es risible, que dijo el señor Arias, es que al nomás pasarnos al Colón, automáticamente la deuda del gobierno se reduce a 8,000 millones. Es una cosa demasiado irresponsable de él. Y si es que la cree, es demasiado absurda. Es demasiado absurda. ¿Qué es lo que está diciendo él? Bueno, que toda la deuda interna la va a pagar el gobierno emitiendo billetes a lo loco. Y va con colones, va a pagar una deuda que adquirió en dólares. Y que la única que va a pagar en dólares es la externa. Los bonos, los letes, etc. Y que toda la interna la va a pagar con colones. ¿Eso qué implica? O sea, tiene repercusiones que inimaginables. Doctor. Como ve usted, el señor está especulando, ¿verdad? No tiene ningún en definitiva estudio, no tiene una base técnica. No tiene ningún estudio técnico, ¿verdad? Por ejemplo, decir que en Venezuela la inflación se debe a que los venezolanos tiran y tiran dinero. Él no ha estudiado el caso de Venezuela como economista serio, de saber que en Venezuela lo que tiene es una guerra económica y que los Estados Unidos, con la gran empresa privada, le inyectan dólares a la economía para especular con la moneda venezolana. Y eso ha llevado a un proceso inflacionario acompañado de un proceso de acaparamiento de la producción de las grandes empresas y manipulación de los precios. Esto está publicado y escrito. Yo creo que él debería estudiar economía y entender la economía. Se ve que no es economista, o si estudió economía se le olvidó. Pero yo no quiero llegar a las cosas personales. Sí, claro. Creo que lo importante es que nosotros tenemos que hacer estudios serios. En este país, lo puedo decir con solvencia total, no existe un estudio que sistematice qué ha pasado con la dolarización en este país y cómo es que esta ha afectado la economía, como tratamos de demostrar en este libro. No quiere decir que nosotros tengamos la verdad absoluta. Nosotros lo que queremos hacer es un debate, pero un debate serio, no debates eufóricos, ideológicos, totalmente ideologizados de derecha sin tener fundamento. ¿Por qué? Y voy a retomar. Antes, yo le pregunto al señor, ¿y antes la deuda interna en El Salvador en qué se manejaba? ¿En dólares? En colones. Pues en colones, ¿por qué? Porque es una deuda interna del sistema financiero nacional. Y la deuda externa, pues la tiene que manejar no solo en dólares, en euros, en la moneda que la preste, que se la han prestado. Y si nosotros transformamos la deuda interna al hacer el traslado al colón, igual hay que transformar todas las cuentas a colones, y automáticamente va a venir con mucha responsabilidad el Banco Central profesionalmente hacer un manejo adecuado de la política monetaria y hacer funcionar la economía con el colón y el ahorro externo, que es un complemento en toda economía. Ahora, y doctor, usted ha dicho lo que Jorge Tobar señala, de que automáticamente al pasar la deuda externa de colones a dólares, ¿se reduce la deuda interna en 8,000 millones de dólares? Se reduce la deuda externa a 8.500 millones de dólares, creo, porque es la deuda que tenemos en el exterior firmada.
De ahí, O sea, la otra parte de la deuda usted la borra porque está ahí adentro del país. Y desde el momento que está adentro del país, debe de estar en colones, porque el momento que regresemos a nuestra moneda nacional, será en la moneda nacional que se registrarán los valores y todos los préstamos y todo lo que es la moneda que exista contablemente o en efectivo. La pregunta que le hacía, ¿es posible desdolarizar el país? Hay economistas que piensan que no, que saldría la medicina más cara que la enfermedad. Y se lo voy a dejar planteado porque me tengo que ir a la pausa. Porque fíjese usted, paradójicamente pareciera que ni miembros de su mismo partido político están convencidos de la desdolarización. Y parece curioso y hasta contradictorio, porque usted mismo en su libro hace en la introducción citas históricas en referencia a la oposición sistemática que ha venido teniendo el partido FMLN a la dolarización. Así es. ¿Sí? Fíjese que usted mismo ha dicho, el partido de izquierda, desde el 2000 que se dolarizó, ¿verdad? Sí. En un madrugón en la Asamblea Legislativa, con una ley del bimonetarismo que impulsó el expresidente Francisco Flores, ahora fallecido. El partido de izquierda apadrinó o apoyó una serie de protestas como cierres de calles en el 2001, luego de la aprobación en la Asamblea Legislativa de la Ley de Integración Monetaria, en diciembre de 2000. En enero de 2001, el FMLN presentó un recurso de inconstitucionalidad de los artículos 3, 4, 5, 11, 15, 16, 17 y 23 de la Ley de Integración Monetaria por supuesta violación violación a 8 artículos de la Constitución. La Corte Suprema de Justicia la rechazó. Como parte del programa de su gobierno en la campaña electoral 2003-2004, el candidato presidencial del FMLN, Chafik Handal, propuso recuperar la soberanía monetaria a través de la circulación del colón. Y en el año 2003 elaboramos el primer documento que llamamos El Salvador y el Colón, y contenía el índice que a continuación presentamos, y ahí usted ya va desarrollando su contenido. Mire usted qué paradójico, qué contradictorio, porque yo insisto, y así se lo dejo planteado, y veamos esto. Es posible desdolarizar porque hay funcionarios del partido al que usted pertenece que no están convencidos de que este sea el mejor camino para rescatar la economía, para dinamizar la economía del país, pero no solo eso, para poder superar la crisis fiscal que tiene el país. Vamos a la pausa, doctor, y regresamos. Y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. Hasta mañana, pues. El nuevo más de tu lado. Y conversamos en el ínterin con el doctor en referencia a que el libro tiene sus particularidades, ¿verdad? Pero ha sido dirigido para que todo el mundo lo pueda entender. ¿Dónde lo pueden conseguir, doctor? Bueno, la próxima semana ya estará en casi todas las librerías del país, en la Ceiba, en la UCA, en la Roxil, en Santa Tecla, y en todas se los vamos a distribuir. En el diario El Colatino, ellos también van a venderlo siempre ahí. Venden ahí, porque llega mucha gente al Colatino, y ahí estará la venta. También lo llevaremos a Nuestra América y a todos los lugares. Esperamos que, a ver si ahora la biblioteca de la universidad, la librería de la Universidad Nacional nos compra, o las otras bibliotecas de las universidades. Yo tengo pensado... ¿Se ha hecho un primer tiraje de cuánto? De 3.000 copias. 3.000. Yo tengo pensado recorrerme las 30 universidades del país explicándole esto a los jóvenes. Porque a mí me interesa más explicarle a los jóvenes que a este tipo de generadores de opinión en el aire, sin fundamentos, ¿verdad? Yo quisiera encontrar un libro de la derecha de este país, FUSADES, FUNDE, cualquier organización, sí, que tenga sistematizado los beneficios de la dolarización y que me demuestre que de dolarizarse este país entre una crisis mayor de la que ya tiene y mayor hacia la que va.
Entonces, aquí hay un análisis detallado de cuáles han sido los efectos. Por ejemplo, fíjate, el poder adquisitivo de la población ¿Sí? es el factor determinante para que una economía crezca, ¿verdad? Y si no hay crecimiento, mucho menos va a haber desarrollo. O sea, nosotros ahorita estamos condenados a no llegar nunca al desarrollo, porque tenemos crecimientos pírricos de la economía. Entonces, tú con crecimientos del 2%, 2.1, 1.9, con eso tú no vas a desarrollar la economía. Son crecimientos virtualmente de un estancamiento del estadio de la economía en que nosotros estamos, que es un capitalismo primario, como yo digo. Pero entonces, tú puedes, utilizando los instrumentos de política que la Constitución le da al Estado, pero que en este caso le quitaron la política monetaria, hacer que eso cambie. Pero mira qué hizo la dolarización de entrada. Y ahí lo pongo el ejemplo. Y está basado en un estudio primario que hizo el actual presidente del Banco Central de Reserva, con un excelente economista, ¿verdad? Un economista formado, ¿verdad? Realmente un buen economista. Él se hizo un análisis de comparar, hay dos alternativas para hacer la transformación de una moneda a otra cuando tú vas a hacer una operación de esta. Una es a través de los precios de paridad, o sea, comparando los poderes adquisitivos de las monedas. Y otro es a través de los precios de intercambio de los bienes transables, o sea, exportaciones e importaciones. ¿Qué pasaba? Cuando estos irresponsables dolarizaron, en lugar de hacerlo en base a los precios de paridad, lo hicieron en base a los precios relativos en base a los bienes transables. Entonces, fíjate, si tú ganabas 875 colones en diciembre, si te hubieran aplicado los precios de paridad y te hubieran conservado a la población su poder adquisitivo, le debieron de haber dado $220 por los 875 colones, pero solo le dieron $100. O sea que te robaron $120 de poder adquisitivo. Y eso fue un golpe brutal a la economía salvadoreña. Y yo hago una evaluación acá, en base a las estadísticas oficiales, que el impacto total de reducción de la capacidad de compra de los colones que existían en circulación y en las cuentas de los bancos equivalió de quitarle poder adquisitivo a las personas y a las empresas de un total mayor a los $7,000 millones. Y esa es una de las razones por las que esta economía está estancada, porque la demanda está totalmente deprimida. Tú ahora, y ahí tienes un análisis en el libro, Sí. te dice cuál debería ser el salario en dólares si nosotros mantuviéramos el poder adquisitivo que teníamos en diciembre del año 2000. Entonces, ese es otro factor, eso es de fondo. Bueno, te lo planteo de esta manera. Dos colegas suyos, de derecha evidentemente, Claudio de Rosa, ¿sí?, y Manuel Enrique Jaén, quien sí, inclusive... sí. Es el responsable, el irresponsable de esto. Bueno, vean, ¿qué dice Claudio de Rosa? Dice que las implicaciones de dolarizar sería en una especie de caída libre. Al desdolarizar habría devaluaciones y caída de la importaciones. Según Rosa, es probable que se requiera una devaluación porque la gente no estaría dispuesta a cambiar todos sus dólares ahorrados por colones. En perspectiva, si se recoge el 60% de los dólares en circulación, el Banco Central de Reserva necesitaría inyectar a la economía el 40% restante, lo que lograría devaluarlo al menos en ese mismo porcentaje. Eso no es cierto. Primero está adelantándose a lo que el Banco Central decidiría como política monetaria. Así como ellos por fuerza retiraron los colones, en la nueva ley del Banco Central de Reserva debe de establecerse un mecanismo que cada dólar que llegue a los bancos tiene que ser transformado a colones. Inmediato. Exactamente igual. Entonces, ¿y qué pasaría, ¿qué pasaría con la política cambiaria? ¿Qué pasa? La manejaría que el tipo de cambio podría aumentar de 8.75 por dólar hasta 12.25. No necesariamente, no necesariamente. Son decisiones que van a tener que tomarse a la hora de hacer la operación. Yo no quiero especular de cuál va a ser la tasa. Ahorita puedo especular, pero al final la tasa no solo debe establecerse
por un mecanismo de, de relaciones de precios, sino también de política de país. Entonces, lo que uno utiliza la política cambiaria para defender la economía, pero no se defiende solo con la política cambiaria, ¿va? Por eso es que en el libro yo no hablo solo únicamente la necesidad del regreso del colón y por lo tanto la desdolarización, sino que hablo de otra serie de medidas complementarias que tienen que hacerse. Si tú solo haces eso, pues va a ser mucho más limitado y peligroso el efecto. Pero si tú haces lo que hay que hacer, porque uno debe hablar claramente, este país tiene muchos problemas estructurales, herencia del neoliberalismo que nos dejaron los areneros. Yo te digo una cosa y lo repito. El presidente tuvo la oportunidad, doctor, de cambiar el rumbo. Él prometió inclusive un cambio de modelo económico. Pues sí, pero da por usted leer por qué no lo hizo, pues. Pues irresponsabilidad. Yo por eso me opuse a que fuera candidato a la presidencia. Y se lo he dicho y se lo digo. Yo sabía que él iba a actuar mal, porque ni entendía de economía, ni tenía compromisos políticos con nuestro partido. Se suponía que se había rodeado de gente que conocía. Pues no se le notó a ninguno. Porque yo te voy a decir una cosa. El ministro de Agricultura era un auditor. Así que, para darte un ejemplo, o el mismo ministro de Hacienda que sigue con el actual gobierno, no era una persona que tenía una especialización y conocimiento de lo que es manejar una hacienda pública, ¿verdad? Y Segovia, el doctor Segovia, que era su principal asesor y secretario técnico. Era un economista, pero fue un fracaso como director de la economía de este país. Y fue un fracaso, lo digo por los resultados de la economía, no porque me caiga bien o mal, somos amigos, pero es otra cosa. Ahí están los resultados. 5 años manejó la economía con el ministro de Hacienda y lo que hicieron fue nada. Es más, te digo, le entregaron al presidente Salvador Sánchez Serén en la historia de este país el Estado más endeudado y más incapacitado para actuar financieramente para atender los problemas del país. Entonces, lo entregaron un gobierno limitado, amarrado, totalmente con argollas financieras que no le dejan actuar. Y que lo que el ministro de Hacienda, el problema es que ha seguido el mismo ministro de Hacienda, ahora yo lo digo, ¿verdad? Y de cosa personal, estoy hablando de cosas profesionales, de responsabilidad ante los intereses del pueblo, no ha hecho nada por cambiar la política fiscal. De fondo, nada. Lo único que ha hecho es ponernos impuestos. Ya vamos a hablar del tema de la crisis que hay y que el ministro sigue diciendo que no es una crisis, sino que más bien es una especie de no contar con los fondos. Solamente respóndeme una cosa, lo que dice Manuel Enrique Jai, inmediatamente dolarizás, incrementás las tasas de interés de los préstamos. Si usted paga un 10%, digamos que tendría que pagar entre 22 y 25%, como era en la época del colón. Ah, sí, pero va a ser en colones. Pero yo le digo una cosa a ese señor. ¿Cuáles son las tasas de interés ahora? Y dolarizadas. Este país es el país del dinero más caro en toda América Latina, por estar dolarizado. Entonces tú tienes tasas de 12%, 14%, 43% en las tarjetas, o más, pero en dólares. Entonces si tú, imagínate lo que significa, y anda a ver las tasas de interés de Estados Unidos. Si algo fue un fracaso claro de la dolarización, es que dijeron que las tasas de interés iban a bajar y nosotros tenemos tasas de interés altísimas, mucho más altas que el mercado financiero internacional y en dólares. O sea, que fue un fracaso total. Están hablando a mí de tasas de interés, ¿me entiendes? Pero todo lo que dicen son mentiras. Hayes no debería ni de opinar, yo creo que se debería de ir a esconder, porque él es uno de los artífices irresponsables de que nosotros estemos en el problema económico que tenemos por el aspecto de la dolarización. ¿Qué pasaría? Es más, te digo una cosa, si ellos hubieran tenido una visión clara de economistas, porque yo creo que dudo de su capacidad económica, ¿verdad? Por resultados, no porque lo conozca, ni lo conozco personalmente. ¿Cómo no? Una vez cuando era ministro de Hacienda... Pero por ignorancia, por incapacidad o por perversidad. Sí, o por aspectos ideológicos que no midieron o que tomaron opciones de quién favorecer. Si ellos hubieran tomado la opción de que la medida la iban a hacer, pero que no afectara a la economía salvadoreña, no deberían de haber hecho la transformación de 8.75 por $1. Pero ¿qué es lo que pasaba?
si la hacían como debería de haberse hecho, no tenían las divisas para hacerlas. Y entonces tomaron la decisión perversa de reducirle el poder adquisitivo en un 120% del pueblo salvadoreño. Y esa es la perversidad mayor. Y si a tú le sumas a ese costo de disminución de poder adquisitivo de la población, que por eso la gente dice, yo quiero mi colón, de repente un jocote me cuesta 50 centavos o 25 centavos, ¿verdad? De dólar, ¿verdad? De dólar, ¿verdad? Entonces, además de ese problema, tú tienes que, si hubieran hecho lo contrario, y lo hubieran hecho bien, sin afectar a la población, no tenían las divisas para hacerlo. No habían las divisas en el Banco Central para hacerlo. Entonces, optaron de imponer esto bajo sus criterios especulativos de que la economía iba a crecer, que iba a venir más inversión extranjera. Anda a ver inversión extranjera que este país. Además que es pírrica, es una inversión extranjera que en lugar de favorecer al país, realmente lo que es extractiva de capitales. Dijeron que iba a haber más inversión en el país. ¿Dónde está la inversión? Y el Estado lo tiene en tal crisis que la inversión del Estado es pírrica. No es nada para lo que debería de ser un Estado. Dime qué país desarrollado, capitalista, se ha desarrollado con un Estado débil financieramente. Ninguno, porque el Estado juega un papel determinante, aún en el sistema capitalista, cuando estás en la fase de desarrollo de las fuerzas productivas. Veamos el tema de los ahorros de pensiones y las predicciones que hacen economistas como los que ya le mencioné. Dice, ¿qué pasaría con los ahorros de pensiones? En el primer caso, no debe perderse de vista una virtual de evaluación que deberá establecer el BCR, la cual podría, a nivel ejemplo, rondar el 40%. En una situación, absurdo. En una situación así, quien tiene el ahorro de 500 al convertirlo en colones recibiría 4.375 a un tipo de cambio de 8.75 por dólar sin mayores cambios, pero el colón es una moneda débil que no puede utilizarse fuera de El Salvador. Si el ahorrante necesita viajar del país por algún motivo o realizar una compra en el extranjero, debe considerar que una vez devaluados sus ahorros convertidos en colones, tendrá de regreso solo 350, incluyendo la comisión de cambio de moneda, y entonces habrá perdido 150 dólares. Con las pensiones ocurriría la situación similar a la anterior. Si una persona tiene una pensión de 400 dólares, esto se convertiría en 3.500, pero al de haber devaluación automáticamente aumenta el costo de la vida en un 40% y la pensión se perdería su capacidad de compra equivalente en 1.400, 160 dólares de los que podría tener en la actualidad, sin el pensionado pueda considerar un aumento de su ingreso. Es pura especulación. ¿A qué ha sacado esos números? Quiero ver el estudio que han hecho. Porque nosotros aquí tenemos un planteamiento de cómo hacerlo y cómo financiar el proceso. Y hay, de acuerdo al planteamiento que hemos logrado establecer acá, hay capacidad financiera para crear ese proceso, porque van a haber ataques a la moneda. Ya si tú vas a decidir que te vas a meter el juego de estarle jugando al dólar, El Salvador ha tenido el cambio fijo de 2.50 por décadas. Y no tuvo crisis financieras el Estado, ni la economía. Claro, ahí desarrollaste la agricultura, después la destruyeron con este modelo precisamente, ¿verdad? Algo daba desarrollaste cierta industria, la destruyeron cuando dolarizaron, ¿va? Ahora, como decía Yunaisi, para exportar, por $1 que exportamos solo nos dan 5 centavos. Entonces, el tema que te digo es que si no tenés política monetaria, no tenés política crediticia, cambiaria, que son 3 instrumentos fundamentales. Y además aquí propongo yo, como una de las cosas fundamentales también, que el Estado desarrolle un sistema financiero público que haga competencia con la banca privada y que se dedique ese sistema financiero público a financiar el desarrollo de los sectores productivos de este país para generar empleo, generar inversión, porque ahora no hay de eso. Y entonces, ¿de qué te sirve a ti estar dolarizado? Dicen ellos, mantenemos una inflación de 2%. ¿Y qué te sirve tener una inflación de 2% si vos lo que tenés es un desempleo masivo? ¿Tú sabes cuántas personas están en capacidad de trabajar en este país? Más o menos. Casi 5 millones de gente. ¿Cuántas personas están registradas como que tienen un empleo estable? Ni 700,000 en el Seguro Social. Ahí está el registro. Y los demás
Es pura cosiga, microempresas, pequeñas iniciativas. Ese es el problema. Entonces, ¿dónde está la vitalidad de esta economía? ¿Cómo le llega esta gente para poder desarrollar sus actividades? Tiene créditos perversos de 60, 70, 80% porque utiliza créditos de las microfinanzas que, como son fondeadas desde afuera a intereses muy caros y un crédito caro en su administración, son créditos altísimos. ¿Cómo vas a desarrollar un país así? Esta gente no quiere entender. Primero, muchos de los que hablan aquí en estos canales no investigan, entonces especulan. Pero algunos entienden. Por lo que pasa que, ¿sabes qué? Que sus intereses no son los intereses de este pueblo. Los intereses de ellos son mantener la capacidad de que la burguesía oligárquica y las transnacionales de este país sigan haciendo dinero y que la preocupación fundamental en relación al gobierno es que le siga pagando la deuda a los bancos. Ahora, doctor, ¿qué piensa usted de que una de las medidas adoptadas en la integración monetaria fue eliminar el riesgo de devaluación y mantener una calificación de riesgo en el país? En este sentido es necesario tomar en cuenta que las demás monedas de la región, excepto de Panamá, fluctúan, pero no El Salvador, por las transacciones que se realizan en dólares. Además, el 60% del comercio externo se realiza con Estados Unidos, 35% se realiza con Centroamérica, Panamá, República Dominicana y México. Igual de importante, las remesas familiares representan el 18% del Producto Interno Bruto. Le cierro diciendo, dos preguntas. ¿Es posible desdolarizar o cabe la posibilidad de hacerse una añeja pregunta? Y sentencia, ¿nos podría salir la medicina más cara que la enfermedad? No. Y yo te digo una cosa, si seguimos dolarizados y no hacen caso, y políticamente no se toma con seriedad esto, y cambiamos esa política perversa que se hizo, nosotros vamos hacia una crisis de caos. Esto que le acaba de pasar al gobierno, que no tenía para pagar 57 millones de dólares, y se iba a declarar el impago, si la capacidad de pago del gobierno se perdió en el año 2006, cuando Flores, ¿Sí? lo que hizo fue crear los SIP para pagar las pensiones, porque no tenía cómo pagarlas. Y los SIP son unos valores que son inconstitucionales, porque es una deuda que emite el Estado, pero que no pasa por la Asamblea Legislativa. Sí. Entonces, a mí que no me vengan con cosas, hombre. Esta economía que estoy... Mira, el primer libro que hicimos para analizar este problema fue El derrumbe del neoliberalismo, ahí están. Después hicimos El Atlas de la pobreza y la opulencia. Después hicimos un análisis sobre la perversidad de la deuda en el país. ¿Cómo puedes creer que un país como el nuestro, que en el año 2000 tenía una deuda de 4.700 millones de dólares? Esa era la deuda externa que había. Y actualmente ya llegó a los 17.000, ya pasó. Y según el Fondo Monetario vamos a llegar a 22.000 o 24.000 en el año 2021. En este momento 17.000 de deuda. Sí, y un poco más, no me acuerdo el número exacto. Ahí está incluida la pensión, ¿verdad? Sí. No. Sí, está incluido la pensión de los SIP, pero no la deuda de pensiones a valor presente ahora es de 24.000 millones de dólares. Si tú le sumas la deuda de pensiones que tiene el Estado, eso significa que tenemos 24 más 17. ¿Estamos hablando de cuánto? ¿Estamos hablando de cuánto? De 40 y pico mil millones de dólares. Sí. Impagable. Sí. Espéreme, bueno, antes de adentrarnos, porque eso lo he reservado para como la cereza del pastel al final de su análisis que hace usted sobre esto. Porque, mire, de veras, yo lo entiendo, es más, yo he seguido muy de cerca su trabajo, la manera en que usted aborda este tema, buscando de veras de ser investigativo, acucioso, para tratar de técnicamente y científicamente y con documentos en mano demostrar cuáles son los problemas que tienen amarrada la economía. Y cómo resolverlos. Y cómo resolverlo. Pero yo insisto en esto, hay personas, doctor, en su mismo partido que no están convencidos de sus teorías. Ahorita yo espero que lean el libro y esos compañeros o compañeras se den cuenta que están equivocados, ¿verdad? Porque una cosa es ser político y otra cosa es ser economista. Ahora yo tengo la suerte de ser político
y ser economista. Y eso es, ha significado un esfuerzo en la vida de llevar las dos cosas, pero no tienen salida con la dolarización. Mira, no tienen salida con la dolarización, no tienen salida con la deuda y no tienen salida con esta política fiscal con ese nivel de corrupción y elusión fiscal. No tienen salida. Nosotros vamos hacia una crisis profunda si no resolvemos este problema. Estos problemas. Sí. Entonces, aquí está claro. Dime cuál es el nivel educativo de este país. ¿Cuál es la inversión en ciencia y tecnología en este país? No hay. Los empresarios de este país no invierten en ciencia y tecnología. Y la inversión en el Ministerio de Agricultura y Ciencia y Tecnología es raquítica. ¿Por qué? Porque es uno de los presupuestos más bajos que hay. Y es más, le acaban de recortar ahorita el recorte que hicieron para resolver. Si tú vas a ver, el problema de salud es grave en este país, pero no tiene recursos el gobierno para atenderlo. Aunque lo quiera hacer y ha hecho esfuerzos y ha aumentado el servicio de salud, ha hecho esfuerzos. Pero ahí están. No, corte. Ahora le tuviste que cortar a salud, a educación, a todo, para resolver un problema de impago de las pensiones de los militares. Y después, ¿qué es lo que están pidiendo los areneros? Están pidiendo que despidan a 20,000 gentes o 10,000 gentes. ¿Qué están pidiendo? Ayer sale el ministro de Hacienda diciendo que aquí la única salida es hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa eso? Una mayor recesión. Yo le pido al ministro de Hacienda que estudie los casos donde el FMI ha hecho acuerdos y cómo han hundido a las economías. Y esta economía que ya está hundida, la van a meter en un hoyo más profundo. Yo espero y le pido a mi partido, al Consejo Nacional, a la Comisión Política, no vayan a permitir que esa posición del ministro de Hacienda se vuelva a la política de Estado. Porque eso va a significar, además del sufrimiento mayor que va a haber el pueblo, porque la política fiscal, las políticas del Fondo Monetario son políticas que van orientado a que los pueblos paguen los costos de la crisis y proteger a los bancos. Ese es el trabajo de él. Ese es su trabajo. Para eso lo hicieron a nivel, cuando en Bretton Woods. Entonces, yo espero que no se vaya a cometer ese error, porque ese error sí sería mucho más grave, porque va a llegar al país a una mayor depresión. ¿Qué van a hacer? ¿Qué están pidiendo ya? El IVA. Es más, dicen que ahora están hablando del 16, ya no del 15. Llevarlo a 3 puntos más. Sí, imagina, y ahí tenés tú en la libra, los invito a que lean la cartaeconómica.com y hay un artículo analizado con criterio. Aquí está también cuál sería el impacto de subir el IVA en la población, gravísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pedir el Fondo Monetario? Focalizar más los subsidios. ¿Quién paga los impuestos en este país? Ojo que ya se está haciendo eso. Ya lo están haciendo, claro. Gravemente lo están haciendo. Porque eso es lo que hace que te contrae la demanda interna. Que es absurdo. Entonces, mira. Lo que ha valido durísimas críticas del alcalde de San Salvador y Nayib Bukele hacia las autoridades de su partido, porque dice que son arena recargada, arena 2.0. Sí, yo ese concepto no me meto con él, ¿verdad? No, al afectar los subsidios. Sí, lo que yo te puedo decir, que la política de reducir subsidios es una política económicamente recesiva e injusta desde un punto de vista humano. Y por otro lado, y es más injusta, por el hecho que quienes pagan los impuestos en este país son los hogares, no las empresas. Sí. Recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, doctor: incrementar el IVA, reducir subsidios y reducir los gastos. Recomendaciones del Fondo Monetario. Sí. El partido FMLN en el gobierno, a través de la presidencia del profesor Salvador Sánchez Serén, están adoptando, según conocedores en materia económica, la tarea que les ha encomendado el Fondo Monetario Internacional. No les ha encomendado porque todavía no han firmado ningún acuerdo. Si firman el acuerdo, van a tener que llegar a establecer ya una dimensión de políticas mucho más críticas. Porque el Fondo Monetario lo que va a pedir es reducir el gasto. ¿Cuáles son los gastos más importantes de este país? El primero es el pago de salarios. Y dicen, echen a la calle a la gente. ¿Cómo crees tú que el gobierno, en esta crisis de desempleo y subempleo de este país,
va a venir y para resolver un problema, para seguir pagando una deuda que ya la pagamos, que no te terminé de explicar, así como la deuda de 4.700 va a llegar a 22.000 y pico, en ese periodo nosotros vamos a haber pagado el servicio de la deuda más de 27.000 millones de dólares. O sea, que vamos a haber pagado más de 5 veces lo que debíamos y vamos a tener una deuda más de 5 veces. O sea, es absurdo, es una trampa. ¿Por qué? Porque vos, desde hace muchos años en este país, cada préstamo, la deuda que se desembolsa, los desembolsos de deuda, se usa para pagar intereses y principales. O sea que estás capitalizando los intereses. Y eso es una perversidad financiera. Así como perversa es la política fiscal de estar transformando letes, deuda, que es para ajuste de caja, para consumo del gobierno, transformarla en deuda de largo plazo de 30 años, que es lo que se inició fuertemente con Flores en el año 2001-2002. Tengo que hacer la pausa. Mire, fíjese que todo lo que usted está diciendo aparentemente está ocurriendo en un mundo paralelo. Parece ser que funcionarios de gobierno no lo entienden, principalmente el encargado de la política fiscal del país. Yo veo al vicepresidente de la República decir, vamos por rumbo correcto, seguiremos creciendo económicamente. Ministro de Hacienda, fíjese usted, queremos dejar constancia que este no es un problema de caja, ya que el Ministerio de Hacienda cuenta con los mecanismos financieros para hacer el pago correspondiente. De lo que se trata es de que no contamos con la asignación presupuestaria que permita dicho pago. Es cierto, no es un problema de caja, es un problema estructural que requiere reformas estructurales, como esta que proponemos de que se regrese, recuperemos la política monetaria, crediticia y cambiaria, y también una reforma fiscal que haga que los corruptos privados que no pagan sus impuestos o que se roban el IVA que pagan los hogares, no lo sigan haciendo. Bueno, profundicemos en lo que usted dice. Debe de aquí en adelante es la crisis indetenibles y mayor profunda si no se toman las decisiones adecuadas. No tiene salida. Muy bien. Usted inclusive ha dicho de que debe de pedirse una moratoria de la deuda. Inclusive ha pedido que el país se declare en quiebra. En quiebra. En incapacidad de pago. Incapacidad. Y así renegociar la deuda. Ajá. No quieren hacer eso que usted plantea. Vamos a la pausa y con eso vamos a finalizar en lo que interactuamos con la gente del segmento de Opinión Ciudadana y leemos comentarios en las redes sociales. Ya regresamos, no me cambien. Alcanza tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bien, estamos de regreso. Fíjese las últimas decisiones, doctor, que se han tomado para poder salir del impago. Estos son, usted decide cuál propuesta de reducción de gastos apoyaría usted. Esto lo hizo público diputados del Partido Arena, más bien una conferencia de prensa en donde estuvo el presidente del Partido Alianza Republicana Nacionalista, Mauricio Interiano. Fíjense lo que dice ahí. Los recortes que se le hicieron para poder salir del impago y poder recoger los 56.67 millones. Se le recortó a educación, a Hacienda, salud, a CEP, economía, y Arena se oponía y decía no, porque se están afectando carteras sensibles, que no debió de haberse hecho. Por el contrario, Arena decía no, reducción de viajes viáticos, 12 millones, ninguna remuneración mayor a la presidencia de la República, 6 millones, congelar plazas, 49 millones, reducción de vehículos y celulares de funcionarios, 16 millones, reducción de consumos diversos, 19 millones, reducción de consultorías, 15 millones, congelar salarios en el sector público por la emergencia, 33 millones, reducir gastos reservados de casa presidencial, esto se puede hacer ahora mismo, 60 millones, para poder recoger un total a recortar de 210 millones de dólares. El punto es el siguiente, doctor, que esta ha sido una acción que lo han entendido como una especie de reacción bombero,
para apagar el fuego. Pero es claro que el gobierno va a necesitar más plata porque no tiene los fondos suficientes para poder cumplir con los compromisos de sus acreedores para honrar las deudas que se tienen principalmente con el dinero de las administradoras de fondos de pensiones, de los certificados, ¿verdad? Entonces usted está diciendo es que esto no tiene retroceso. ¿No? Si siguen con esta dinámica, no va a poder frenarse y acentuarse y caer al despeñadero. Estas son aspirinas para un cáncer. Aspirinas para un cáncer, les llamo yo. Si no agarramos con seriedad los problemas de este país y los enfrentamos, porque hay que enfrentarlos ya. Ya estamos tarde, pero lo importante es comenzar. Si no enfrentamos realmente los problemas de este país, nosotros vamos a llegar a una situación de una crisis total. Claro, el partido Arena, lo que está... Arena es el partido que menos solvencia moral, ética o como le quiera llamar tiene para hablar del problema de la crisis de este país, porque ellos estructuraron este modelo que es el que hay que desarmar. Ellos dicen, bueno, ¿y por qué en 2 años el FMLN no lo ha hecho? Porque la Asamblea Legislativa, el pueblo sigue dándole la fuerza en la Asamblea Legislativa a la derecha. Y quienes deciden esto no son ni esos diputados de Ávila, esos son empleados. Aquí quienes deciden esto, ¿sabes quiénes son? El señor Alfredo Cristiani, Regalado, Poma, Simán, Ezersky, ¿cómo se llama? Te ayudo, Calleja. Callejas, y ahí van. Eso es lo que yo le llamo la burguesía oligárquica. Ellos deciden, porque lo que estos van a decir a la asamblea, estos diputados, todos los diputados de derecha, ajá, son órdenes que les dan ellos. Y ellos tienen como un objetivo político de clases muy claro, que es desarticular al FMLN y al movimiento revolucionario histórico de este país. Ellos quieren desaparecer eso, para retomar otra vez el control del gobierno y del Estado en su conjunto y poder seguir haciendo lo mismo. Bueno, y son ciegos, porque lo que están provocando es una crisis mayor, que al final, te lo digo, ojalá no se dé, pero escucha el día que te lo estoy diciendo. Ajá. En este país viene una explosión social si no hacemos algo que realmente corrige esto. No podemos seguir haciendo amagos ante problemas tan claros. Todos estos problemas están sistematizados, son conocidos, se tiene detalle. El problema de las pensiones. Yo saqué un libro, Una pensión para todos, que fue un libro que hicimos durante 2 años debatiendo con las organizaciones sindicales y campesinas de este país. No le han hecho caso. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en síntesis? Nacionalizar la administración de las pensiones, no las pensiones, que son 2 cosas diferentes, ¿verdad? Y crear un instrumento público, administrado y dirigido por los pensionados, por los cotizantes, por los empresarios que contribuyen y por el Estado. Y que el Estado cumpla lo que la Constitución dice, que le dé anualmente unos $200 millones como mínimo a los fondos de pensiones, no en el sentido de lo que da ahora como patronal, sino de fondos fiscales. Entonces mira, nosotros tenemos proyecciones en ese libro, con la propuesta que nosotros hacemos. Las pensiones no entran en crisis y se mantienen durante los 30 años o más. Ahí está el análisis, con proyecciones financieras. Y la información que yo utilicé es la información que tiene la Superintendencia del Banco Central de Reserva. Pero ¿por qué dice? No dice, no, porque me van a nacionalizar mis ahorros. Primero, según la misma ley y la Corte Suprema de Justicia, los ahorros que tú tienes en las pensiones son ahorros presuntos. No sabes realmente cuántos tienes, porque el momento que te jubiles no sabes si van a tener y cuánto te van a dar.
Son presuntos, no existe. Porque usted no sabe si va a estar disponible el fondo. Sí, no, aunque usted tiene una cuenta individual. Si los administran mal las AFP, Y o si le- hay una crisis mundial. Y si le siguen prestando al gobierno con cae la esta tasa de interés tan baja, y si el gobierno no paga cuando Sí, debe pero los ese fue- intereses, imagínese usted, y si le incrementan de 25 a 50 años pagar esa deuda, que ya es una confiscación que la Constitución lo prohíbe. ¿Qué es lo que están queriendo hacer? Entonces, Pero su partido, doctor, no es votó por eso, aumentar de 25 a 50 años. Pero la solución no es esa, por eso te digo. Muy La bien. solución está clara. Si tú nacionalizas la administración de las pensiones, acuérdate, el Estado le ha costado a este sistema privado más de 8.000 millones de dólares mantener este sistema de pensiones. Y los trabajadores le han entregado de su salario a las AFP 1.400 millones de dólares. En Eso comisiones. era al 2014. En comisiones, ¿verdad? En comisión. Muy 1.400 bien. millones, que ese dinero estuviera en el fondo de pensiones. Y si el Estado, en lugar de gastar todo eso, se lo hubiera metido en las pensiones, pues sería otra cosa. ¿Por qué? Pero tiene que introducir un factor que se Muy llama bien. solidaridad. Doctor, ¿el Estado debe declararse en quiebra? Para mí es el momento de hacerlo. De hecho, ya lo declararon en quiebra. Y no todas las calificadoras lo tienen como calificado en triple C. Aquí se llaman valores basura los que tira el Estado. Así dicen la prensa. Ellos lo han calificado así. O sea que cuando vayas a hacer un nuevo préstamo, Bonos basura. valores basura, ¿cuánto te van a meter? Y El la 10, tasa de interés 11%. 10-12%. Así es. Entonces, Esta última fue de 8, ya está en capacidad de pago. Pero eso no es de ahora, como te digo. Eso comenzó en el 2006. Mira, el 2014, el 2009, cuando Saca iba a salir, y lo repito, para que no se les olvide la historia concreta, para que Saca se fuera a su casa y tranquilo, y llevándose el cachimbo de dinero que se llevó, perdón la palabra cachimbo no debería decirlo aquí, pero No, al cómo final no, doctor, se lo del entiende pueblo, la gente, es del pueblo, no es lo que más entiende el pueblo. Entonces, ¿verdad? ¿Sabes cuánto fue la operación financiera que se hizo en la Asamblea Legislativa para que ese se fuera tranquilo y aparentemente y no declararse en incapacidad de pago? Porque no había dinero en la caja. Y ya era este mismo ministro de Hacienda. 2.700 millones entre nuevos préstamos y reorientación de préstamos que existían. Una irresponsabilidad. Yo no firmé como diputado eso. Usted todavía Pero es diputado. se enojaron conmigo. Usted todavía es Yo era diputado. Yo conozco. Yo vi todo el proceso. No firmé. No, eso es incorrecto. Era un absurdo. Entonces, dejamos que Arena se fuera y cargamos con todos los errores, la corrupción y la perversidad de la política arenera. Porque realmente son perversos. Han sido corruptos. No solo los areneros que forman parte del partido visible, sino los dueños del partido Arena. ¿Y usted dónde deja la corrupción Entonces, de la corrupción que ha continuado con los gobiernos de izquierda? Pues hasta ahora, lo único dos que A don tiene... Mauricio Funes lo andan siguiendo. Lo andan siguiendo, yo sabía. Investigándolo. Yo sabía. Y que lo metan preso, si es robado. Claro, si hay que meter a todo el que es corrupto preso. Este volador no puede tener bandera política. Muy bien. Porque es una responsabilidad nuestra como políticos de izquierda. Y siempre lo hemos dicho en el FMLN. El corrupto, sea del partido que sea, tiene que aplicar la ley, pero tiene que aplicar la ley no con criterio político. Pero hay quienes defienden a Mauricio Funes en su partido. Claro que sí, pues de todo ahí. Es que los partidos no son homogéneos. ¿Cuál partido va a ser? Un partido no puede tener un solo pensamiento. Esto negaría y lo volvería estático. Un partido tiene que tener diferentes formas de pensamiento, eso es donde se crea. Claro, hay coyunturas que se manejan de una forma y otras coyunturas de otro modo. Uno como político, yo soy político, pero yo tengo 42 años de andar en la lucha política, ¿va? Entonces, y yo con esto estoy trabajando políticamente. Yo este libro no lo hago para que digan que es inteligente. Que es inteligente. A mí no me interesa esa tontera. Yo ya estoy viejo, yo ya hice un montón de cosas de lo que tenía que hacer, pero uno tiene la obligación. Yo estoy en la guerra, en la lucha y la guerra ideológica contra la derecha, contra el sistema capitalista, el neoliberalismo, y demuestro cómo es de perverso y cómo tiene hundido este país. Y aquí no estoy proponiendo socialismo, si estoy proponiendo reformas al sistema capitalista, sacándolo del neoliberalismo
para ver si podemos iniciar un proceso donde tenemos que crear un nuevo Estado. Este Estado fue construido perversamente para beneficio de la burguesía oligárquica de este país. Recibamos he estado frenando las llamadas, ya no puedo, voy a recibir a partir de este momento las que pueda, por favor, sé que están sonados los teléfonos. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, Natán, aquí en Salvador. Adelante. Solamente quiero decir al doctor, con todo respeto, que él está incitando a todos que leamos su libro. Sí. Pues yo humildemente le digo a él que lea la prensa gráfica del día martes de esta semana, donde yo edito un artículo que dice: la vida en El Salvador es insostenible. Primero, y lo segundo es decirle al doctor que cómo es posible que esté fracasando el dólar si se está mandando desde 3 millones de personas en los Estados Unidos. Y lo otro es la hegemonía del dólar en el mundo. No es una divisa, digamos, aventurera, es una demanda valorada. Y lo otro es dónde es el dólar, sino que es la mala administración de lo que nosotros estamos. Muy bien, ¿no? Gracias. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Sí, buenos días. Adelante. Yo de economía no sé nada, la verdad. Él tiene razón cuando dice que aquí, por ejemplo, yo compraba guineos allá por las fuentes de Beethoven, valían 5 colones. Nomás se dolarizó, ya valía $1. O sea, 3.75 más. Eso es verdad. Los bancos, ahí vemos que está surgiendo nuevamente el Banco Cucatlán. Hay cosas oscuras detrás de todo eso. Pero en sí, la corrupción es la base de todo. Hace 150 años, la familia ha regalado económicamente hablando. No era nadie. Igual muchas familias. Dentro de 150 años, la familia Merino, descendiente de José Luis Merino, van a ser tal vez millonarios. Que me explique el señor Arias cómo es que José Luis Merino, que es el Alfredo Cristiani del FMLN, su caudal económico ha crecido tanto si él era una persona pobre. Y la corrupción es el monstruo que está devorando todo esto. Él es una excelente persona como economista, lo admiro, porque he oído buenos comentarios de otras personas que son de derecha, del Partido Arena, pero su ideología opaca lo que él sabe en economía. Eso es lo que yo puedo ver. Muchas gracias. Muy bien, vamos ya, estamos en el segmento de opinión ciudadana y en este momento le invito a usted para que, pues, si gusta hacer sus opiniones, sus comentarios, lo hagamos en esta conversación que estamos teniendo con el doctor Salvador Arias, doctor Salvador Arias, economista. A ver, estas dos primeras impresiones. Mire, la primera impresión realmente no le encontré contenido, sí. Honestamente, se lo digo con mucho respeto. Era un ciudadano diciendo que está mandando 5.000 millones de dólares. Y yo le digo una cosa, no tiene nada que ver eso. O sea, en México recibe mucho más millones de dólares de remesas y tiene su moneda, sí. Y eso no hay problema. Muy bien. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días. Adelante. Decir al doctor Salvador Arias de que le doy la razón, porque en este país, mientras no se cambie la moneda del dólar, nosotros no nos vamos a poder superar. ¿Por qué razón? La pregunta, ¿por qué razón los salarios altos, si antes ganaban 6.000 colones, por qué los equipararon a $6.000? Yo trabajé mucho para el FMLN porque pensé que iban a tener un comportamiento revolucionario en la administración, pero no han implementado la austeridad, ni en las alcaldías que gobiernan, ni en el gobierno central. Gracias. Muy bien, doctor. Bueno, en el anterior hablaron del tema de la corrupción y es cierto, bueno, yo lo invito, yo quiero recordarle al amigo que la primera persona que se te abrió a hablar claramente de la corrupción en este país fui yo. Hice un libro donde están con nombre y apellido de una investigación muy larga que se hizo desde, sistematizamos más de 15.000 periódicos de las denuncias de corrupción por periodo presidencial con nombres y apellidos, y de ahí para allá es que ha salido de nuevo la corrupción. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Ya, muchas gracias. Mire, solo un comentario. Yo, con todo respeto al señor Arias, porque es un excelente profesional, pero prácticamente todos debemos recordar
la etapa del gobierno de Napoleón Duarte, que entonces en esa época el país manejaba colones y toda la micro, pequeña y mediana empresa teníamos que ir a comprar dólares hasta 11.50 por uno, y cuando el cambio oficial era 2.50, porque los dólares estaban concentrados en los bancos para un grupo seleccionado de personas. Entonces, la dolarización ha permitido que mucha micro, pequeña y mediana empresa surja y sobreviva, subsista hasta este día. Pero si regresáramos al colón, los primeros en desaparecer sería la micro, pequeña y mediana empresa, porque no tendríamos acceso a las divisas. Entonces, eso sí vendría a darnos el tiro de gracia como sociedad. Bien, perfecto, gracias. Y la inflación en los países que manejan su propia moneda, si no, no estaría en esa desgracia Venezuela. Muy bien. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Pues mira, yo creo que es importante darle respuesta a esa pregunta. Solo Sí, entiende. sí, Buenos correcto. días, su comentario, ¿de dónde me llama? Adelante. Aló, sí. Adelante, señor. Bueno. Adelante, caballero. Buenos días, señor, adelante. Quería opinar, por favor. Adelante. Buenos días, sí. Fíjate que aquí nosotros, yo miro que solo, yo no soy de ningún partido. Solo al partido Arena le echan la culpa de todo, que está, es decir, atacando a los del frente. Eso no vale ya. Otro llamado. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Bueno, vamos a ver, doctor, respondamos lo Yo creo que el tema decía. de la microempresa, no, yo creo que la señora está equivocada. Porque yo le digo una cosa, por ejemplo, los niveles de apoyo y desarrollo de la microempresa en países como Perú es mucho más fuerte de lo que hay aquí. Y no están dolarizados. Al contrario, mire, le voy a dar una cosa muy concreta. En Perú son soles, ¿verdad? Ah, sí, son soles. Al contrario, le voy a decir una cosa. Si nosotros tuviéramos colones y tuviéramos política monetaria, y yo lo decía cuando iban a reformar el Banco de Desarrollo, la banca pública debería de ser una banca de primero y de segundo piso. Y por lo tanto, fondear toda la micro, pequeña y mediana empresa, pero regulando sus tasas de interés y que no pagaran las tasas de interés tan leoninas que pagan ahora por el esquema que existe. Porque no existen recursos, tienen que traer de afuera con préstamos, con fondeos caros, las microfinancieras para poder dar crédito. Entonces es el crédito más usurero, de los créditos más usureros que hay, pero es porque la estructura de financiamiento de ese sistema es perverso. Si el Estado pudiera tener una línea de financiamiento fuerte y fondear el Estado a este sector sería de los más beneficiados en lugar de ser los más perjudicados. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Le llamo de aquí de Mexicanos. Adelante, amigo. Sí, yo quiero comentar de que la dolarización lo que nos trajo fue más que todo para que el dinero que se roban lo lleven prácticamente fuera del país y la misma razón es por la que nosotros vivimos con mucha delincuencia, porque el dinero es fácil venir a traerlo a El Salvador, porque son dólares los que circulan. Muchas gracias, pasen buen día. Gracias, buenos días. Y fíjese que eso que dice el señor, está demostrado ahí, que la dolarización nos convirtió en un país exportador de dinero. Pero como nosotros lo único que recibimos, ¿qué son? Tenemos un déficit en la balanza comercial, ¿verdad? Tenemos un déficit fuerte, ¿verdad? Las exportaciones de capitales que hacen las transnacionales, la corrupción del gran capital que saca el dinero que quiere libremente, entonces porque la cuenta de capital está abierta, ha hecho que el país sea un exportador de dinero, y cuando nosotros lo que necesitamos es traer dinero para desarrollarnos y poder tener inversión. Y eso lo lograríamos si nosotros tuviéramos nuestra propia moneda. Doctor, le leo varios comentarios en Twitter, en @elinformantex. Jorge Tobar, el que hizo el comentario sobre lo de Venezuela, le dice, especulando, y le hace la pregunta, que explique la inflación de Venezuela, a qué se debe, para qué tener moneda propia,
para tener moneda propia se necesita tener políticas de Estado claras. Ya le contesté la pregunta. Muy bien. Jorge Lizama, si usted es el gran economista, ¿por qué no lo han designado ministro de Economía? Porque esa no es mi decisión. Es un problema político. Rafael Mengíbar, El Salvador urge de modelo socioeconómico entre y para salvadoreños frente al mundo. La crisis se agudiza. El doctor, la deuda pública crece. Perdón. Así es. Carolina Beltrán, tratando de no ser burra, el dólar es porque no... burra, el dólar es porque no crece economía. Argentina, ciudadano común, sufrió la caída, sufrió las de Caín ante dolarización. ¿Se acuerda de Corralito de Argentina, verdad? No, Argentina. Dicen que, mire, perdónenme, ayer me dijeron algo que me dejó con los pelos de punta. Se está pensando inclusive en hacer un corralito en El Salvador para evitar la fuga de capital. Es que como está abierta la fuente de capital y los dólares, ustedes, mira, las reservas internacionales que tenemos en el país andan por los 2.600, a veces llega a 2.800 millones de dólares. Pero si tú le quitas a esas reservas internacionales las reservas de liquidez, que no son otra cosa más que ahorros de los salvadoreños, el Banco Central ha llegado meses que tiene 97 millones de dólares de liquidez nada más, de verdaderas reservas propias para poder enfrentar un problema. Por eso es que ahora andan viendo cómo el Fondo Monetario lo que quiere es darle un préstamo al Banco Central para que cuando salga la corrida, vengamos nosotros como gobierno y salvemos a la banca, ¿verdad? Salvemos a la banca y entonces el pueblo, pero el pueblo lo pague. Danilo Vega, felicito al doctor Arias. Al corrupto, venga de izquierda a derecha o del centro, debe estar preso. Dice, ¿qué crees que va a hacer el gobierno del FMLN con los dólares al desdolarizar la economía salvadoreña? ¿Los va a quemar? Dice. Hablemos claro, la dolarización tiene el objetivo del gobierno del FMLN de quedarse con los dólares y quitárselos a la gente. No, yo creo que esa es una locura, realmente eso no tiene ningún fundamento. Mira, lo que va a pasar es que cuando se recojan los... Fíjate la diferencia. Te acabo de decir que el Banco Central tiene apenas 97, 100 millones de dólares de reservas líquidas reales. Si eso se le acaba y hay un problema de entrada, de flujo de capitales de afuera, van a tener que usar el ahorro del pueblo y vendría un corralito. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Argentina? Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Lo que el señor dijo, perdón, ¿qué dijo? Danilo Vega. Sí. Que el frente se va a robar los dólares. Yo creo que eso es ideológico, es absurdo. Mire, ¿qué va a pasar? Al contrario. Activo inflacionario y riesgo cambiario, dice Alfredo Navas. Mira, lo que va a pasar es que los 2.600, 700 millones de dólares que están como reservas de liquidez pasarían al Banco Central de Reserva. Y eran del Banco Central de Reserva. Si cuando se dolarizó, todas las divisas que eran del Estado se las dieron a los bancos. Entonces, ahora vamos a recuperar lo que era del Estado. Y si tú le agregas que la recuperación de esos 2.600, sí, entonces sí tendríamos reservas de liquidez. Sí. Hoy no tenemos. Y si a eso le agregas las remesas que vienen en dólares, que ya no se irían en dólares a la gente, sino se quedarían en el Banco Central como dólares y él daría colones a los bancos, porque ahora los bancos reciben la remesa. Entonces, tú tienes solo ahí, y otras cosas que están explicadas en el libro, ¿sí? Le da la liquidez financiera al Banco Central para poder enfrentar el proceso de transición de una moneda a otra y enfrentar los ataques que pueda tener la moneda. Muy bien, dos cosas nada más y me responde rápido porque ya voy sobre el tiempo. No hay necesidad de escribir un libro para decir los beneficios de la dolarización en El Salvador. El dólar no genera crisis. No es que estemos destinados al desarrollo, es la corrupción de la clase política la que nos ha sometido a esto. Yo creo que ahí hay una cosa que hay que complementar. Sin duda alguna la corrupción es clave en esto. En los 4 gobiernos de Arena, los areneros que administraron el gobierno se robaron más de 12.000 millones de dólares en cuanto a la administración de los fondos del Estado. Y eso está subestimado, pero eso es lo que a mí me dio de acuerdo a las fuentes que yo tuve. Muy bien. Y si a eso le agregas la corrupción privada
fiscal, que el cálculo que yo hice hasta el 2009 era de 24 mil millones de dólares, en los 4 gobiernos de Arena, al Estado le robaron 24 más 12, daba 37 mil millones de dólares, me daba lo que le robaron al Estado en 4 periodos en 20 años. ¿Sabes? Este país sería diferente sin esa corrupción. Muy bien, perfecto. Pero si a eso le agregas este problema, porque la corrupción es parte del origen del endeudamiento del Estado, solo que se acelera con la dolarización. Muy bien. Y entonces, eso es por eso que las dos cosas están amarradas. Doctor, quiero darle infinitas gracias por haber participado en la entrevista. Me voy a leer el libro, lo voy a recomendar y quiero invitarlo desde ya para poder hacer una segunda parte de esta plática. ¿Cómo no? Con Oye, gusto. Agradezco mucho su deferencia, le deseo lo mejor de los éxitos y ojalá, como usted ha dicho, no tiene la verdad absoluta, pero está tratando de dar propuestas para poder sacar al país de la crisis en la que se encuentra. Y hacer un debate. Yo le digo a la población, debatan. Ojalá me hicieran y me demostraran que estoy equivocado en alguna cosa. ¿Por qué? Porque si a mí me demuestran que estoy equivocado, yo aprendo más. Perfecto. A mí no me molesta que me digan que estoy equivocado. Lo que me molesta es que hablen tonteras. Perfecto. Doctor, gracias. Muy fino, muy amable. Gracias. Les prometo una segunda parte con la plática del doctor Salvador Arias. Vamos a ver su agenda cómo está. De hecho, ahorita ya va a comenzar la gira para poder explicar en las universidades este libro que es de su autoría. Mañana cerramos con el análisis, el debate jurídico. Por favor, les invito a que nos acompañen cerrando la semana. La otra semana estamos con agenda llena, de verdad, mucho trabajo que hacer, todo para servirle de la mejor manera. Sí, claro, rápido, doctor. De la ley de integración monetaria. En unos 15 días. Muy bien, perfecto. Y espera. Y además, vamos a un tercer nivel. Con el movimiento social, vamos a llevar a la Asamblea Legislativa 2 propuestas de ley. Una ley de derogación de la LIN y una nueva ley sobre el Banco Central para regresarle sus funciones de banco, doctor, y poder iniciar un proceso. ¿Podemos hablar de eso en la víspera de la presentación? Sí. Gracias, yo lo invito. Buenos días para todos.